ver, Ya se ve la... esperen. ¿Sí se ve? Ya se ve la presentación. Deja nada más que empiece la grabación y, y comenzamos. Listo, ella está grabando. Si gustas comenzar, adelante. Muy bien, buenas tardes. Estamos en la asignatura de ciberseguridad del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica, asignatura dirigida por el doctor Remberto Sandoval Arechi. Mi nombre es Juan Pablo Morales Álvarez. Los temas que se verán en esta unidad corresponden a conceptos de seguridad informática, amenazas, ataques y activos, requisitos funcionales de seguridad, principios fundamentales de diseño de seguridad, superficies de ataque y árboles de ataque, estrategias de seguridad informática y algunos estándares o normas. Los objetivos de aprendizaje para esta unidad: describir los requisitos clave de seguridad de confidencialidad, integridad y disponibilidad, análisis de los tipos de amenazas y ataques de seguridad que deben tratarse y de ejemplos de los tipos de amenazas y ataques que se aplican a diferentes categorías de activos informáticos y de la red. Resumir los requisitos funcionales para la seguridad del equipo, explicar los principios fundamentales del diseño de seguridad, analizar el uso de superficies de ataque y árboles de ataque. Perdón, ¿sí? Superficies de ataque. Comprender los aspectos principales de una estrategia de seguridad integral. Dice, en esencia, la seguridad informática se ocupa de activos informáticos que están sujetos a una variedad de amenazas y para los que se toman diversas medidas para proteger esos activos. El enfoque de este capítulo se centra en tres cuestiones fundamentales. ¿Qué activos se necesitan proteger? ¿Cómo se ven amenazados estos activos? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esas amenazas? La seguridad informática se define como las medidas y controles que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos del sistema de información, incluidos el hardware, software, firmware y la información que se procesa, almacena y se desea comunicar. Algunos conceptos claves de la seguridad informática: confidencialidad, preservar las restricciones autorizadas sobre el acceso y la divulgación de la información, incluidos los medios para proteger la privacidad personal y la información de propiedad. Una pérdida de confidencialidad es la divulgación no autorizada de información, por ejemplo. En integridad, protegerse contra la modificación o destrucción inadecuada de la información, incluida la garantía de la no repetición de la información y la autenticidad. Una pérdida de integridad es la modificación o destrucción, obviamente no autorizada, de la información. En cuanto a disponibilidad, garantizar un acceso y un uso oportunos y fiables de la información. Una pérdida de disponibilidad es la interrupción del acceso o uso de la información en un sistema de información. Autenticidad, la propiedad de ser genuino y poder ser verificado de un usuario de confianza. Confianza es la validez de una transmisión, un mensaje o originador de mensajes. Esto significa verificar que los usuarios son quienes dicen ser y que cada entrada que llega al sistema procede de una fuente de confianza. En cuanto a responsabilidad o rendición de cuentas, los sistemas deben llevar registros de sus actividades para permitir análisis forenses posteriores para rastrear violaciones de seguridad o para ayudar en disputas de transacciones. Ok, si me permites aquí un comentario. Sí, Sí, adelante. ¿puedes regresar un poquito la diapositiva? Ahí está. Sí, sí, ahí mismo lo dice el libro, ¿no? La parte o digamos, los puntos más importantes que de ahí se derivan en cinco, pero normalmente manejan también tres, lo que le llaman la tríada de la CIA, ¿verdad? Ajá. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿verdad? Los otros también son importantes o incluso hay gente que los asocia luego a alguno de estos tres, ¿no? Sí. Muy bien, adelante. Ok, entonces, la seguridad informática es fascinante y compleja, pero tiene sus retos, ¿no? La seguridad del equipo, dice, no es tan simple como podría parecer. Primero, para el principiante, dice, los requisitos parecen ser sencillos, pero los mecanismos utilizados para cumplir con esos requisitos pueden ser a veces complejos y sutiles.
Al desarrollador de un mecanismo o algoritmo de seguridad determinado siempre se debe considerar posibles, al desarrollar, perdón, un mecanismo o un algoritmo de seguridad se deben desarrollar, considerar, perdón, considerar posibles ataques, ¿no? A lo que yo esté queriendo diseñar. Pues debo estar preparado. Por lo tanto, los procedimientos utilizados para prestar servicios particulares suelen ser contraintuitivos muchas veces. Habiendo diseñado varios mecanismos de seguridad, es necesario decidir dónde utilizarlos. Los mecanismos de seguridad normalmente implican más que un algoritmo o protocolo en particular, pero también requiere que los participantes tengan información secreta, lo que conduce a cuestiones de creación, distribución y protección de esa información secreta. La seguridad informática es esencialmente una batalla de ingenio entre un perpetrador que intenta encontrar agujeros y el diseñador o administrador que intenta cerrarlos. Existe una tendencia natural por parte de los usuarios y administradores de sistemas a percibir como beneficio de la inversión en seguridad hasta que se produzca un fallo de seguridad. La seguridad requiere un monitoreo regular, difícil en el entorno actual, a corto plazo. La seguridad sigue siendo demasiado a menudo una idea posterior, incorporada después de que el diseño está completo. Pues siempre estamos tratando de prever, pero finalmente vamos aprendiendo hasta después, probablemente que hayamos sufrido ataques, ¿no? Muchos usuarios, administradores de seguridad ven la seguridad sólida como un impedimento para el funcionamiento eficiente y fácil de usar en un sistema de información o en el uso de la información, ¿no? A medida que requerimos estas protecciones, pues probablemente se vuelva complejo el sistema en sí mismo. Eh, en esta figura vemos la relación entre algunos de los términos que estamos mencionando y otros más, ¿no? Por una parte, pues veremos los activos ahí al centro, con las instalaciones y redes, el hardware, el software, los datos y la comunicación que tenemos. También tendremos adversarios o agentes de amenazas, una entidad que ataca o es una amenaza para un sistema, puede ser un individuo, un grupo o una organización. El ataque es cualquier tipo de actividad maliciosa que intente recopilar, interrumpir, denegar o degradar o destruir los recursos del sistema de información o la propia información. Tenemos el término de contramedida, un dispositivo o técnicas que tiene como objetivo el deterioro de la eficacia operativa de actividades indeseables o adversarias, o la prevención de espionaje, sabotaje, robo o acceso no autorizado, o uso de información sensible o del sistema de información en sí mismo. Tenemos el término de riesgo, una medida una medida en que una entidad está amenazada por una circunstancia o un evento potencial, normalmente una función de impactos adversos que surgirían si se produce la circunstancia o un evento y la probabilidad de la ocurrencia. Tenemos el término directiva de seguridad, un conjunto de criterios para la prestación de servicios de seguridad, define y restringe las actividades de una instalación de procesamiento de datos con el fin de mantener una condición de seguridad para sistemas y datos. El recurso de sistema como activo, una aplicación importante, un sistema de soporte general, un programa de alto impacto, una planta física, un sistema de emisión crítica, personal, equipo o un grupo de sistemas lógicamente relacionados. Amenaza, otra vez, amenaza cualquier circunstancia o evento con el potencial de afectar negativamente las operaciones de la organización, incluyendo misión, funciones, imagen o reputación, activos organizacionales, individuos, otras organizaciones, a través de un sistema de información, a través del acceso no autorizado, destrucción, divulgación, modificación de información o denegación de servicios. Vulnerabilidad es la debilidad del sistema de información, procedimientos de seguridad del sistema, controles internos o implementación que podrían ser explotados o desencadenados por una fuente de amenazas. En el contexto de la seguridad, nuestra preocupación es con las vulnerabilidades de los recursos del sistema que pueden ser, el sistema puede ser corrompido para que haga algo incorrecto de respuestas equivocadas. Por ejemplo, los datos almacenados pueden ser diferentes de lo que deberían ser porque han sido modificados, ¿no? Intencionadamente. El sistema puede tener fugas, por ejemplo, alguien que no debería tener acceso a parte o a la totalidad de la información disponible a través de la red obtiene dicho acceso. O bien no estar disponible o ser muy lento
Por ejemplo, dice, el uso del sistema con la red se vuelve imposible, ¿no? O sea, ya no puedo acceder a ese sistema, ya sea un usuario interno o un usuario externo. Estos tres tipos generales de vulnerabilidad que se mencionaron corresponden a los conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad, ¿no? Lo que mencionábamos como la CIA, ¿no? Triada. De acuerdo al tipo de vulnerabilidades a un recurso del sistema, existen amenazas que son capaces de explotar estas vulnerabilidades y que representan un daño potencial para la seguridad del activo. Un ataque es una amenaza que se lleva a cabo. Podemos distinguir dos tipos de ataques. El ataque activo intenta alterar los recursos del sistema o afectar su funcionamiento, y el ataque pasivo intenta aprender o hacer uso de la información del sistema, pero no afecta los recursos del sistema. También tenemos el ataque interior iniciado por una entidad dentro del perímetro de la seguridad, a lo que le conocemos comúnmente como insider, ¿no? Y el ataque exterior iniciado desde fuera del perímetro por un usuario no autorizado o ilegítimo del sistema, un outsider. Una contramedida es cualquier medio tomado para hacer frente a un ataque de seguridad. Idealmente se puede idear una contramedida para evitar que un tipo particular de ataque tenga éxito. Cuando la prevención no es posible o falla, el objetivo entonces será detectar el ataque y a continuación recuperarse de estos efectos que haya tenido el ataque. Una contramedida puede introducir nuevas vulnerabilidades a su vez, y en este caso las vulnerabilidades residuales pueden permanecer después de la imposición de las contramedidas. Estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por agentes de amenazas que representan un nivel residual de riesgo para los activos. Los propietarios tratarán de minimizar este riesgo dadas otras limitaciones. Eh, el documento RFC 4949 describe 4 tipos de consecuencias de amenaza y tipos de ataques que resultan en lo siguiente. La divulgación no autorizada es una amenaza para la confidencialidad y puede tener formas como la exposición, donde los datos confidenciales se liberan directamente a una entidad no autorizada, o la interceptación, una entidad no autorizada accede directamente a datos confidenciales en tránsito. La inferencia, una entidad no autorizada accede directamente a datos confidenciales razonando desde características o subproductos de las comunicaciones. La intrusión, una entidad no autorizada elude las protecciones de seguridad del sistema. El engaño es una amenaza para la integridad del sistema o la integridad de los datos. La mascarada o suplantación de identidad es una entidad no autorizada, se hace pasar por una entidad autorizada. O tenemos la falsificación, los datos falsos engañan a una entidad autorizada. Y el repudio, una entidad engaña a otra negando falsamente la responsabilidad de un acto. La interrupción es una amenaza para la disponibilidad o la integridad del sistema. Incapacitación es impedir o interrumpir el funcionamiento del sistema desactivando un componente del sistema. Corrupción, modificando adversamente las funciones o datos del sistema. Obstrucción, interrumpe la prestación de servicios del sistema, obstaculizando el funcionamiento del sistema. En cuanto a usurpación, es una amenaza para la integridad del sistema. Apropiación indebida, control lógico o físico no autorizado de un recurso del sistema, o el mal uso hace que el sistema realice una función o servicio perjudicial para la seguridad. Como se mencionó, los activos de un sistema informático se pueden clasificar como hardware, software, datos, redes de comunicación. Los describimos brevemente en estas 4 categorías y las relacionamos con los conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad, como se ilustra en la figura, que es el alcance de la seguridad informática. Pues por un lado tenemos el hardware, tiene una amenaza importante, es amenaza a la disponibilidad. El hardware es el más vulnerable de los ataques y el menos susceptible a los controles automatizados. Las amenazas incluyen daños accidentales y deliberados en el equipo, así como robo de componentes o de partes, CD-ROMs, DVDs con información, puede conducir a la pérdida entonces de la confidencialidad. Se necesitan medidas de seguridad físicas y administrativas para hacer frente a estas amenazas. En cuanto al software, incluye desde el sistema operativo, utilidades y los programas de aplicaciones. Una amenaza clave es un ataque a la disponibilidad del mismo. El software es a menudo fácil de eliminar.
Por confidencialidad, pues una copia no autorizada del software. El software también puede ser alterado o dañado para hacerlo inútil. La gestión cuidadosa de la configuración del software puede mantener una alta disponibilidad. Un problema más difícil es la modificación del software, por ejemplo, a través de un virus gusano, que da como resultado un programa que todavía funciona, pero se empieza a comportar de manera diferente que antes. Es una amenaza a la integridad o autenticidad. En cuanto a datos, involucra archivos y otras formas de datos controlados por individuos, grupos, organizaciones empresariales. Las preocupaciones de seguridad con respecto a los datos son amplias, abarcando la disponibilidad, el secreto y la integridad. En el caso de disponibilidad, la preocupación será la destrucción de archivos de datos que pueden ocurrir de forma accidental o maliciosa. La preocupación obvia con el secreto es la lectura no autorizada de archivos de datos o bases de datos. Una amenaza al secreto de la información menos evidente implica el análisis de datos y se manifiesta en el uso de las llamadas bases de datos estadísticas que proporcionan información resumida o agregada. Por último, la integridad de los datos es una de las principales preocupaciones en la mayoría de las instalaciones. Las modificaciones en los archivos de datos pueden tener consecuencias que van desde menores hasta desastrosas. Líneas o redes de comunicación, los mensajes sobre disponibilidad se destruyen o eliminan. En cuanto a las líneas de comunicación, estas redes no estarán disponibles. Los mensajes confidenciales se leen, se observa el patrón de tráfico de los mensajes de integridad se modifican, retrasan, reordenan, duplican, o bien se fabrican mensajes falsos. Un medio útil para clasificar los ataques de seguridad de red es en términos de ataques pasivos y ataques activos. Los ataques pasivos están espiando o monitoreando las transmisiones para obtener información que se está transmitiendo. Dos tipos de ataques pasivos son liberación de contenido del mensaje, donde el oponente aprende del contenido de las transmisiones sensibles, o el análisis, y también el análisis de tráfico puede ocurrir incluso cuando el contenido de los mensajes están enmascarados, por ejemplo, utilizando cifrado, pero un oponente todavía puede observar el patrón de mensajes, determinar la ubicación, identidad del host o de los hosts comunicantes, la frecuencia, la longitud de los mensajes que se intercambian y por lo tanto adivinar la naturaleza de las comunicaciones. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar porque no implican ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es factible evitar el éxito de estos ataques, por lo general por medio del cifrado. Por lo tanto, el énfasis está en la prevención en lugar de la detección en cuanto a los ataques pasivos. Los ataques activos, entonces, implican la modificación del flujo de datos o la creación de datos falsos. Tenemos la mascarada, una entidad pretende ser otra, reproducir la captura pasiva de datos y la posterior retransmisión, modificación de mensajes. Un mensaje legítimo se altera, retrasa o reordena. La denegación de servicio impide o inhibe el uso de la gestión normal de las instalaciones de comunicaciones o la interrupción de toda una red. Los ataques activos presentan las características opuestas de los ataques pasivos. Entonces es bastante difícil prevenir ataques activos. En su lugar, el objetivo será detectarlos y recuperarse de cualquier interrupción o retraso causado por ellos. Creo que Bernardo quería comentar algo, ¿no? Sí, Adelante. adelante, Bernardo. Sí. Gracias, doctor. En la anterior diapositiva comentabas de los ataques, ¿verdad? El anterior. De las vulnerabilidades. ¿Cuál estaría más fácil de vulnerar? ¿El hardware, software o los datos? ¿Cuál estaría más fácil de vulnerar? Es que aquí depende del sistema, ¿no? O sea, no podemos decir que uno sea más fácil que otro hasta no conocer el sistema, ¿no? Por ejemplo, imagínate una computadora a la cual no tienes acceso, ¿sí? Entonces, digamos que no puedes acceder a los datos, ¿no? Pero digamos que de alguna manera esa computadora tiene un acceso a Internet, pero sí tienes manera de interceptar la información, ¿verdad? Entonces, si te fijas, ahí es donde está la falla, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la configuración del sistema es donde, digamos que un atacante puede explotar las vulnerabilidades, ¿verdad? Y entonces no puedes decir como que siempre es más fácil esto, siempre es más fácil lo otro, sino tienes que ver realmente cada caso en particular. Entonces,
Incluso así se ve, ¿no? Cuando se dan las recomendaciones o se detectan incluso vulnerabilidades, se detectan en sistemas operativos, o se detectan y rápido se manda el parche, ¿no? O se avisa, oye, todos los que están utilizando esto, cuidado porque aquí hay una manera de cómo explotar esto, cómo acceder a datos o lo demás, pero depende pues del sistema, ¿no? Tú lo estás viendo, Bernardo, tú estás trabajando en la parte de sistemas celulares, ¿sí? Al momento de ser una transmisión inalámbrica, pues estás transmitiendo a todos lados, entonces cualquiera que pueda captar la señal, ¿sí? Va a poder recibir esa información. Entonces, eh, si adelantas tantito, por favor, Juan Pablo, ¿sí? Ahí estás en una, o sea, no puedes prevenir pero no puedes detectar el ataque pasivo, ¿sí? Pero sí, de alguna manera, si proteges la información, sí puedes prevenirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y recordar, bueno, lo que queremos hacer, digamos, a largo plazo en tu tesis, va a ser un ataque pasivo primeramente y luego un ataque activo, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Donde ya vamos nosotros a suplantar y vamos a aplicar la parte de la mascarada, ¿no? Hacernos pasar por alguien que no somos, ¿no? Pero, digamos, en el primer paso lo que vamos a estar haciendo es nada más escuchando, ¿verdad? Estar atento, captando información y eso es un ataque pasivo, ¿verdad? ¿Sí? No afectas. Sí, sin afectar y no lo puedes detectar. Claro. Sí. Okay. Adelante. Gracias. Bien, aquí vamos, ¿no? Los requisitos enumerados en el documento FIP-PV 200 abarcan una amplia gama de contramedidas y vulnerabilidades, contramedidas a vulnerabilidades y amenazas de seguridad. Cada una de las áreas funcionales puede implicar tanto medidas técnicas de seguridad informática o como medidas de gestión. Entonces, tenemos las áreas funcionales que requieren principalmente medidas técnicas de seguridad informática, incluyen el control de acceso, la identificación y autenticación, protección del sistema y la comunicación e integridad del sistema y de la información. Las áreas funcionales que implican principalmente controles y procedimientos de gestión incluyen sensibilización y capacitación, auditoría y rendición de cuentas, certificaciones, acreditaciones y evaluaciones de seguridad, planificación de contingencias, mantenimiento, protección física y ambiental, planificación, seguridad de personal, evaluación del riesgo y adquisición de sistemas y servicios. Las áreas funcionales que se superponen a las medidas técnicas de seguridad informática y los controles de administración incluyen la administración de la configuración, respuesta al incidente y la protección de los medios de comunicación. Los Centros Nacionales de Excelencia Académica en Aseguramiento de la Información, Defensa Cibernética, que es patrocinado a su vez conjuntamente por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, enumeran las siguientes como principios fundamentales del diseño de seguridad. La economía del mecanismo. Esto quiere decir que el diseño de medidas de seguridad incorporadas tanto en hardware como en software debe ser lo más simple y pequeño posible. El valor predeterminado con seguridad de fallos significa que las decisiones de acceso deben basarse en el permiso en lugar de la exclusión. La mediación completa significa que cada acceso debe comprobarse con el mecanismo de control de acceso. El diseño abierto significa que el diseño del mecanismo de seguridad debe ser abierto en lugar de secreto. La separación de privilegios se define como una práctica en la que se requieren varios atributos de privilegio para lograr el acceso al recurso restringido. Autenticación de usuario multifactor. El privilegio mínimo significa que cada proceso y cada usuario del sistema debe operar utilizando el menor conjunto de privilegios necesarios para realizar la tarea. Cualquier sistema de control de acceso debe permitir a cada usuario solo los privilegios que están autorizados para ese usuario. El mecanismo menos común significa que el diseño debe minimizar las funciones compartidas por diferentes usuarios, proporcionando seguridad mutua. La aceptabilidad psicológica implica que los mecanismos de seguridad no deben interferir indebidamente con el trabajo de los usuarios y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de quienes autorizan el acceso. En cuanto a aislamiento, es un principio que se aplica en tres contextos. En primer lugar, los sistemas de acceso público deben aislarse de los recursos críticos. En segundo lugar, los procesos de archivos de usuarios individuales deben aislarse entre sí, excepto donde se desee explícitamente. Por último, los mecanismos de seguridad deben aislarse en el sentido de impedir el acceso a esos mecanismos.
La encapsulación se puede ver como una forma específica de aislamiento basada en la funcionalidad orientada a objetos. La modularidad en el contexto de la seguridad se refiere tanto al desarrollo de funciones de seguridad como módulos separados y protegidos, así como al uso de una arquitectura modular para el diseño e implementación de los mecanismos. La estratificación se refiere al uso de múltiples enfoques de protección superpuestos que abordan las personas, la tecnología y los aspectos operativos de los sistemas de información. En cuanto a menos asombro, significa que un programa o interfaz de usuario siempre debe responder de la manera que es menos probable que asombre al usuario, ¿no? Debe buscar ser transparente. Una superficie de ataque consiste en las vulnerabilidades accesibles y explotables en un sistema. Un análisis de superficie de ataque es una técnica útil para evaluar la escala y la gravedad de las amenazas a un sistema. Superficie de ataque de red. Esta categoría se refiere a vulnerabilidades a través de una red empresarial, una red de área amplia o Internet. Superficie de ataque de software se refiere a las vulnerabilidades en aplicaciones, utilidades o código del sistema operativo. Superficie de ataque humano. Esta categoría son las vulnerabilidades creadas por personal o extraños o forteros, como ingeniería social, errores humanos e información privilegiada de confianza. En cuanto a un árbol de ataque, es una estructura de datos jerárquica y ramificada que representa un conjunto de técnicas potenciales para explotar vulnerabilidades de seguridad. El incidente de seguridad, que es el objetivo del ataque, se representa como el nodo raíz del árbol, y las formas en que un atacante podría alcanzar ese objetivo se representan iterativa e incrementalmente como ramas y subnodos del árbol. Los nodos finales de las rutas hacia afuera de la raíz, es decir, los nodos hoja, representan diferentes maneras de iniciar el ataque. Concluiremos con un breve vistazo a la estrategia general para proporcionar seguridad informática. El documento LMP04 sugiere que una estrategia de seguridad integral implica tres aspectos. Especificación política, ¿qué se supone que debe hacer el esquema de seguridad? Una política de seguridad es una descripción informal del comportamiento deseado del sistema. Al desarrollar una directiva de seguridad, un administrador de seguridad debe tener en cuenta los siguientes factores: el valor de los activos que se protegen, vulnerabilidades del sistema, amenazas potenciales y la probabilidad de ataques. Además, debe considerar las siguientes compensaciones entre facilidad de uso versus seguridad y costo de seguridad versus costo de falla y recuperación. En cuanto a implementación, mecanismos, es decir, ¿cómo lo hace? La implementación de la seguridad implica 4 cursos de acción complementarios. Prevención, esquema de seguridad ideal es cuando ningún ataque tiene éxito. No es práctico en todos los casos, es un objetivo razonable. La detección, cuando esta sea práctica para detectar ataques de seguridad. Respuesta, para detener el ataque y evitar más daños. Y la recuperación de consecuencias del ataque, como el uso de un sistema de copia de seguridad. En cuanto a corrección seguridad, ¿realmente funciona? Tener los conceptos de garantía y evaluación. Garantía como el grado de confianza que uno tiene de las medidas de seguridad. Esto abarca tanto el diseño del sistema como la implementación del mismo. La evaluación es el proceso de examinar un producto o un sistema informático con respecto a ciertos criterios. La evaluación implica pruebas y también puede implicar técnicas analíticas o matemáticas formales. Pues tenemos algunos estándares. El primero, las siglas NIST, es una agencia federal, son varios organismos que proveen los estándares para la seguridad informática. De la lectura que hemos estado realizando, se desprende el primero, National Institute of Standards and Technology. NIST es una agencia federal estadounidense que se ocupa de la ciencia de medición, los estándares y la tecnología relacionadas con el uso en el gobierno de Estados Unidos y con la promoción de la innovación del sector privado, también en Estados Unidos. Internet Society es una sociedad de membresía profesional con membresías organizacionales o individuales a nivel mundial. Proporciona liderazgo para abordar cuestiones que confrontan el futuro de Internet. ITU-T, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un organismo de las Naciones Unidas en el que los gobiernos y el sector privado coordinan las redes y servicios mundiales de las telecomunicaciones. Y la ISO, la Organización Internacional para la Normalización,
Es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización en más de 140 países. En conclusión, se han revisado conceptos de seguridad, terminología, requisitos funcionales, principios de diseño de seguridad de ataques, estrategia de seguridad y normas. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Muy bien. Bueno, antes de avanzar, o digamos yo, hacer un ejercicio, quiero preguntarte, Juan Pablo, si quedó alguna duda, algún detalle de lo que leíste, donde quisieras que yo a lo mejor apoyara, y tú dime. No, no creo. La verdad me tocó el fácil, pues, la visión general, ¿no? Ajá. De los temas que vamos a revisar. La lectura está, pues, muy amena. Eh, hasta aquí va bien, pues, es una apertura Ok. amplia de la terminología. Yo creo que en los siguientes capítulos, pues, ya van a ir aterrizando los conceptos y a lo mejor ahí ya empieza a ponerse más interesante y puedan surgir algunas dudas, ¿no? De mi parte, no, la verdad es una lectura una visión muy general, así El empecé big ahorita, picture, ¿verdad? ¿perdón? El big picture, ¿no? El panorama Sí, general. sí, la grande, pues. Ya ahorita empecé a preparar el 3 y ya empieza así como que a verse un poquito el tema del acceso, pues, del password. Apenas voy ahí leyendo y como que empiezan a aterrizar los conceptos que se vieron aquí. Pues, de Muy bien. momento, todo bien de mi parte. Muy bien. Bernardo. Todo muy bien, sí, también le di una leída al capítulo 1. Estuvo checando los términos, los pasivos, activos, y no, sí, está muy bien. Sí. Bien, como dijo Juan Pablo, pues este es justamente un capítulo de mucha terminología, pero también como de homologar terminología, a ver a qué nos vamos a estar refiriendo, ¿sí? A qué le llamamos ataque, a qué le llamamos activo, cuáles son los diferentes tipos de ataque, las medidas, contramedidas, ¿sí? Políticas, y todo esto cómo embona en el contexto de la ciberseguridad, ¿sí? Normalmente, y se digan, pues esto está muy enfocado aunque está planteado en un esquema general, ¿sí? Realmente luego se plantea en un esquema de las computadoras, ¿sí? Estamos hablando de físicamente tener una computadora o un servidor o las redes de computadoras. Normalmente es en ese contexto en el que nos movemos, ¿sí? Pero no olvidar que también existe, bueno, cosas que aunque tienen ahí sistemas de cómputo, ¿sí? Pero son un poquito más allá, como en el caso de la tesis de Bernardo. Bernardo va a estar trabajando justamente en algunas cuestiones de redes inalámbricas, particularmente con la parte de celulares. Ahí vamos a estar trabajando algo que también muchos de los conceptos tal vez no son tal cuales, ¿sí? Por ejemplo, ya no trabajamos, se puede o no trabajar con un IPsec, se puede o no trabajar con algunos protocolos que se utilizan en las redes digamos, tradicionales, pero también puede haber algoritmos nuevos o maneras nuevas de cómo proteger la información, o incluso que carezcan esas redes de esa protección, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de la primera generación de sistemas celulares, pues no tenía nada de esto. Realmente lo único que ocupabas tú es un radio, lo sintonizabas una frecuencia y podías estar escuchando conversación, ¿sí? Así funcionaba la primera generación, ¿verdad? Poco a poco se ha ido metiendo toda esta parte de seguridad y de protección, de confidencialidad, ¿sí? Y demás, ¿no? Ok, pero, bueno, esa es una cosa. Pero la otra, también, les comento, al interior, es decir, si nos vamos hacia afuera, pero si nos vamos hacia adentro de las computadoras, ¿sí? Esto también ya está volviéndose una cuestión importante porque cuando digo al interior de las computadoras es dentro del chip, ¿sí? Ya no estamos hablando de computadora y computadora, sino a veces ya tenemos atacantes dentro del chip. ¿Cómo llegaron ahí? Es lo interesante, pero pueden llegar a estar dentro del chip y podemos tener esquemas de vulnerabilidades y de todos estos conceptos también digamos, no en el universo, digamos, normal o el mesocosmos, que le llamamos, que es donde estamos nosotros, sino un microcosmos que es justamente dentro del chip. Y ahí también, bueno, todo este contexto sigue tomando fuerza,
pero lo interesante es que cuestiones que acá te pueden sonar, o soluciones que te pueden sonar muy válidas, ¿sí? Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a utilizar lo que es un hash, vamos a hacer una firma electrónica, vamos a poner le llamamos un sobre digital para proteger la información, ¿sí? Y todo eso lo podemos hacer porque pues, lo hacemos en software, ¿sí? Pero dentro del chip, donde todavía el concepto de software es un poquito ambiguo o realmente de manera estricta, nos lleva más tiempo hacerlo en software que realmente tener un hardware. Entonces, andamos buscando también implementar algunas soluciones que ya son comunes en software, ¿sí? O en ambientes, digamos, de computadoras, pero ahora hacerlos para los chips o para módulos dentro del chip ya se vuelve un poquito más interesante y donde a lo mejor ya estás peleándote, aparte de todos estos conceptos, ¿sí? De integridad, de autentificación, de confidencialidad, de integridad. Aparte tienes la cuestión de energía y recursos, ¿sí? Y es donde ahora sí viene un reto de diseño importante, un reto de innovación importante. ¿Sí? Entonces, nomás no perdamos de vista que, aunque ahorita nosotros nos vamos a centrar en la discusión, está centrada en las computadoras, ¿sí? O en la parte, digamos, tradicional, todos estos conceptos siguen existiendo, o sea, véanlo también ahora imagínense una red satelital, ¿sí? Sí, sigue siendo lo mismo, se están construyendo redes interplanetarias, ahora que vayamos a Marte vamos a ocupar una red, ¿sí? Ahora pregúntense cómo le hacen para nosotros no, o alguien de aquí no se pueda meter y interferir con el rover que está ahí en Marte, ¿verdad? O sea, puede suceder, ¿no? O sea, también tenemos que proteger esa parte y les digo, bueno, ahí entran en juego otras cosas, porque, o sea, de entrada, la latencia de la red de comunicación, estamos hablando ya de minutos, ¿sí? Entonces ahí detectar un ataque, pues va a detectar después de minutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante detectarlo, ¿sí? ¿Sí? O mejor justamente mete un mecanismo para prevenir esos ataques, ¿verdad? Que como bien decía Juan Pablo, ¿sí? Sea tan complicado que mejor no vale la pena que un atacante pues o sea, ni siquiera lo intente. Cuando analice el problema digan, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera lo intento porque cuando lo logre tal vez ya no se me sea útil, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Eh, ¿Algún otro comentario al margen de esto que he estado platicando? ¿No? ¿No? Le decía, con respecto al comentario, la pregunta de Bernardo, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil? Bueno, pues va a depender del diseño del sistema en el que hayamos establecido la seguridad. Y el diseño depende del objetivo de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más quiero proteger, ¿no? O sea, con base o cuál es el objetivo de mi sistema, ya sean los datos o el hardware, cuál es el núcleo, ¿no? Con base a eso, me imagino, diseñamos y armamos el esquema. Y de acuerdo a las características del sistema, si es inalámbrica, si es cableado, entonces, con base a todo eso, establecemos el sistema, ¿no? Y algunas cosas van a tener prioridad para nosotros o mayor prioridad para nosotros. Pues algunas cosas van a decir, a lo mejor puede llegar, no sé, esto es demasiado caro para protegerlo, lo protejo. Esto no es tan importante, no le invierto aquí. Son aspectos que se ven, me pregunto. Así es más o menos, ¿no? Supongo o sea, Sí, mi sí, diseño de sistema es en cuanto a qué hace mi sistema, ¿no? Si son los datos, o sea, la base de datos de la escuela, por ejemplo, partamos de ahí. sí. Uh-huh. Yo, ¿qué es lo que busco? Pues que no se corrompan los datos y que no se pierdan, ¿no? Entonces, busco cómo proteger la base de datos. O sea, pongo un servidor en mi institución, lo pongo en la nube, lo protejo con capas. Pues, ahí es. O hasta diseñar un protocolo de seguridad, porque puedes tener seguridad en el software y demás en los servidores, pero imagínate, te llevan una impresora y en la impresora viene un virus, por ahí entra y te daña tu información, ¿no? Se puede tener desde que entra una pieza a tu empresa, equipo activo, desde el principio, formatearla, resetearla y darle, limpiarla, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, y algo muy importante que también, bueno, se ha visto, ¿no? Normalmente uno, o tradicionalmente uno espera que las amenazas vengan a través de la red o a través del software. Pero últimamente también el hardware sí ha jugado un papel bastante importante, sobre todo en el Internet de las cosas. Sí se ha demostrado que normalmente, como tú lo has dicho, Juan Pablo, son elementos baratos que tal vez no me interesa proteger tanto. Y como no los protejo, en cierto sentido puede llegar alguien más y no que haga mal uso de la información que yo estoy recopilando, sino que ahora los programa para que hagan otras cosas y ataquen a otros o hagan ataques distribuidos, ¿sí? De negación de servicio que son complicadísimos, ¿sí? De quitártelos de encima. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor a mí no me importa, digo, está bien, o sea, me está mandando la información, no me importa, ¿no? Pero aquí también es algo, digamos, de corresponsabilidad. Y te digo, la parte del hardware se ha vuelto importante en nuestros días, como bien menciona Bernardo. O sea, imagínate que te llega alguien y dice, no, mira, pues aquí está un nuevo teléfono IP, ¿sabes? Y ese teléfono IP pues tiene un backdoor, ¿sí? Porque mira, es un teléfono IP bien barato, lo traje de China, ¿sí? Es más, cuesta 400 pesos el teléfono IP y trae todas las mismas funciones que el Cisco, ¿verdad? Sí, pero lo que no sabes es que trae, en cuanto se conecta, va y le avisa a China que, ¿sabes qué? Pues aquí puedes acceder a todos estos datos, ¿verdad? Y efectivamente, o sea, uno está preocupado por la parte de mi software, está preocupado por la parte de la red, y ahora resulta que hasta el hardware puede estar jugando un papel importante, ¿verdad? Sí, y bueno, de hecho, uno de los aspectos que nosotros nos queremos diferenciar dentro del posgrado y dentro de aquí de la universidad, bueno, con respecto al mundo, ¿verdad? Es que queremos justamente, sé que ya hay muchos expertos en seguridad en redes, a lo mejor muchos expertos en seguridad en software, pero expertos en seguridad en hardware no hay tantos. Yo creo que este es un nicho que nosotros queremos explotar, ¿sí? Justamente que esta parte de que el hardware siempre ha visto como que esto es algo que siempre funciona bien. Si se digan, nadie se preocupa por el hardware, bueno, hasta recientemente, ¿no? Pero antes decía, no, el software, no, cuida la red, cuida esto, pero también el hardware. Y te digo, puede ser hardware nuevo que tú lleves a tu empresa y que, porque les digo, pues en México sí somos mucho de que pues, está más barato, tráetelo, ¿verdad? Y a veces no estamos preocupados justamente en que pueda venir de una empresa dudosa, ¿verdad? Sí, que incluso puede estar, digamos, el equipo que yo estoy comprando, si a lo mejor está más barato porque a alguien le está interesando que ese equipo esté en Estados Unidos o esté en otro lado. No sé si alguna vez escucharon, pero fue cierto que nomás no recuerdo si fue Dell o HP, no me acuerdo. Entonces tómenlo ahorita como dudoso también, no lo tomen tan al pie de la letra, pero el gobierno de Estados Unidos obligó a estas empresas a tener un backdoor para que justamente la CIA pudiera tomar, digamos, el control de las máquinas. Y por eso, ¿sabes qué? A ver, para Latinoamérica, hay un montón de computadoras, ¿sí? ¿Para qué? Para que la tengas ahí ten gobierno mexicano, ten gobierno brasileño, ¿sí? Y pues yo sé que esos computadores se van a estar reportando acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero obvio, nosotros por la necesidad, pues es lo último que nos fijamos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, entonces, bueno, eso es una parte importante que quería mencionar. No sé si haya otro comentario al margen, ¿no? Ok, entonces por el día de hoy cerramos nuestra sesión. Voy a dejar de grabar.